Hola, muy buenos días para todos nuestros participantes. Un feliz día para todos y bienvenidos de nuevo a nuestra charla del día de hoy, donde vamos a tener al doctor Mauricio González pues, nuevamente acompañándonos en todos estos temas pues, de tan alto interés como lo es todo el tema de la conciliación contable para todos nuestros queridos contadores y participantes. Queremos recordarles a todos nuestros queridos participantes que Logro tiene el 30% de descuento en toda su aplicación del ERP, de la facturación electrónica y por supuesto de la nómina electrónica, que como todos bien sabemos, a partir de este año, todas las empresas en Colombia, desde un empleado, están obligadas a transmitir los documentos electrónicos de su nómina a la DIAN. Entonces, para que todos, porfa, lo tengan en cuenta, en nuestra aplicación nuestra página www.logro.com para poder entrar y poder adquirir cualquiera de nuestros planes a un año con un 30% de descuento. Por favor, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A quienes tengan dudas o inquietudes, por favor, levanten la manito y hagan todas las preguntas que nuestro querido conferencista al final de la charla va a hacer todas las aclaraciones sobre las inquietudes que tengamos. Otra cosa bien importante, nuestra grabación les va a llegar a su correo electrónico el día de mañana. Por favor, en caso de que no les haya llegado, revisen en su spam y ahí van a poder descargar el video pues, de la charla del día de hoy. Los dejo entonces, como les mencionaba, con el doctor Mauricio González, que es contador público y es especialista en todo el tema de alta gerencia financiera y trabaja con varias universidades como profesor, ayudándole a nuestros profesionales y empresarios y contadores a tener un mayor conocimiento de la materia. Un feliz día para todos y bienvenidos. Doctor Mauricio, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Muy amable Maleni por la invitación y pues hoy vamos a tratar un tema muy importante para nosotros, que es el tema de la conciliación contable y fiscal, que ya habíamos hecho como una pequeña introducción, pero pues hubo unos cambios eh, muy pequeños, pero entonces vamos a hacer como la actualización y enfocarnos en este tema de la conciliación contable y fiscal y es lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer. Al final, pues como decía Maleni, vamos a hacer una sesión de preguntas a tratar de aclarar las inquietudes que queden después de esta presentación y aunque en ella ya tenemos como una serie de preguntas que nos han formulado que ya se han hecho previamente y pues trataremos de responder todas esas inquietudes. Gracias a todos los participantes y pues empecemos con el tema. Yo no puedo, no están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, Néstor. Sí, la estamos viendo, Mauricio. Mauricio. Ya están viendo la presentación, listo. Sí. Entonces, básicamente, como les decía, vamos a hablar del tema conciliación contable y fiscal. Vamos a hacer una pequeña mención respecto del tema y ya un poco más a la práctica y trataremos de absolver en general las preguntas que salgan de este tema del reporte de conciliación contable y fiscal. Recordemos que este tema nace pues básicamente de las diferencias que se dan entre la norma contable o las normas del estatuto tributario y las normas internacionales de información financiera y todos los marcos normativos que aplican pues para cada uno de los grupos en que se dividieron las empresas en Colombia para todo el tema de la contabilidad y las normas internacionales de información financiera. ¿Quiénes deben presentar este formato? Primera cosa, es quienes hayan obtenido ingresos brutos fiscales en el año grabable 2020 superiores a 45.000 VT, que son 1.602.315.000. Cuando hablamos de ingresos brutos, o sea, cuando hablamos de ingresos brutos fiscales, pues estamos hablando de los ingresos que pues presentamos como ingresos en la declaración de renta, valga la redundancia.
El 19 de abril de este año, la DIAN publicó la última actualización que hizo a este formato con todos los cambios que nacieron después del cambio de algunos cambios que se hicieron en el formulario 110, básicamente con el tema de los dividendos. Hubo un cambio en el formato 110 que fue el de la declaración de renta. Pues al hacer ese cambio en el formato de la declaración de renta, pues la DIAN tuvo que hacer un cambio también en este prevalidador. Actualmente la versión que está publicada y que está vigente y que es con la que debemos trabajar es el reporte de conciliación fiscal F2516B4 para el año grabable 2020, B1.01-21. Ese es el formato que debemos trabajar, el que debemos descargar de la DIAN. Como les decía, ese cambio se dio porque hubo cambios en los renglones del formulario 110 que modificó la DIAN en abril de 2021, específicamente el manejo que se le da a que se le dio a los renglones 73, 86 y 90 de dicho formulario, que tiene que ver relacionado con los dividendos, con los ingresos por dividendos que se declaran en los renglones 51 y 53. Básicamente, por eso hubo cambio en este prevalidador. ¿Cómo hizo la DIAN? Pues publicó a través de un comunicado en el portal web, hizo énfasis en el tema de los cambios que tuvo este formato, y también nos recordó que este formato debe ser presentado a través de los servicios informáticos de la DIAN por quienes obtengan, como dijimos ya hace un momentico, ingresos fiscales superiores a 45.000 VT. Y otra cosa que cambió acá es que recordemos que hasta antes de esta resolución, la 27 del 24 de marzo de 2021, cuando se presentaba este formato 2516, se presentaba previo a la presentación de la declaración de renta. Ahora lo que hizo la DIAN con esta resolución fue ampliar el plazo para que las personas jurídicas y asimiladas lo pueden hacer hasta el 28 de mayo. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente yo tengo que presentar este formato 2516 previo a la declaración de renta, sino tengo plazo hasta el 28 de mayo de 2021. En el caso de las personas jurídicas y asimiladas. Y en el caso de las personas naturales y asimiladas calificadas como grandes contribuyentes, tienen plazo para presentarlo hasta el 9 de agosto del presente año. Pero, hago la aclaración, personas naturales y asimiladas que sean calificadas como grandes contribuyentes son los que tienen plazo hasta el 9 de agosto. Las personas jurídicas, cualquier tipo de persona jurídica y asimiladas, tienen plazo hasta el 28 de mayo. Lo que, vuelvo y repito, significa es que no necesariamente ahora es previa la presentación de este formato a la declaración de renta, aunque lo adecuado, y es la recomendación, es que ese formato lo diligenciemos pues previo a la declaración de renta, porque al final es el soporte, lo que soporta todos los renglones de la declaración de renta, esta conciliación contable y fiscal. De hecho, ya, por ejemplo, algunas personas ya lo habían presentado con la versión anterior, porque pues ya a algunos se les había vencido la presentación de la declaración de renta cuando se generó la resolución, lo que significa que quienes lo hayan hecho y lo hayan presentado ya con esa versión y si lo hicieron previo a la declaración de renta, si esa presentación resultó exitosa por parte ante la DIAN, pues ya será válido y no tendrán que generar un nuevo formato 2516 a través de la nueva versión que publicó la DIAN. O sea, que ya lo presentó y lo presentó de manera exitosa y tiene la marca de agua recibido en el formulario 1006, que es lo que pide la DIAN, pues ya no necesita volverlo a presentar en esta nueva versión, así lo haya presentado la versión anterior. Y lo otro es que también recordemos que es obligatoria la presentación para quienes obtengan ingresos iguales o superiores a 45.000 VT, pero para que no sea obligatoria la presentación ante la DIAN, pues sí lo deberá tener diligenciado y a disposición de las autoridades tributarias cuando éstas lo requieran. O sea, en cualquier momento la DIAN podría pedirle a una empresa que no está obligada a la transmisión, pues el formulario o el reporte de conciliación 2516
diligenciado, debidamente diligenciado, lo que significa que, y era lo que les decía hace un rato, lo adecuado es diligenciarlo, así yo no deba transmitirlo y tenerlo a disposición de la autoridad tributaria si ella lo llegase a requerir. El cambio importante aquí tiene que ver con que yo no tengo que presentarlo previo a la declaración de renta o las personas jurídicas, y el plazo lo ampliaron. Y el plazo lo ampliaron hasta el 28 de mayo para las jurídicas, 28 de mayo de 2021, y para las personas naturales calificadas como grandes contribuyentes hasta el 9 de agosto de este año. Básicamente, que la conciliación fiscal, ¿qué es? La norma lo que nos dice es que las entidades deben llevar un sistema de control o de conciliaciones por las diferencias que se dan entre los marcos contables, marcos técnicos contables, normativos, o sea, el tema NIF, normas internacionales de información financiera, grupo 1, 2 y 3, y las normas del estatuto tributario, las normas tributarias. La reglamentación está en el decreto 1998-2017, para el año 2020 la resolución 0071 de octubre 28 de 2019 y la resolución 0027 del 24 de marzo de 2021, que fue la que acabamos de hablar, que modificó el tema de los plazos y la presentación previa del formato 2516 previa a la declaración de renta. Recordemos que si yo la no presentación de esta información o el no diligenciamiento de este formato en las condiciones establecidas por la norma, se considera como una irregularidad en la contabilidad, lo que significa que le aplicarán las sanciones que están estipuladas en el artículo 655 del Estatuto Tributario. Aquí no tiene que ver con envío de información, sí o no, sino se considera, y la norma lo enfatiza, como una irregularidad en la contabilidad. El 28 de octubre de 2019, la resolución 0071 es la que nos reglamentó el diligenciamiento de este formato para el año grabable 2020, y ahora la resolución 0027 del 24 de marzo de 2021 pues se enfatizó en el tema de plazos y demás cosas. Como dijimos, todos los contribuyentes, los contribuyentes del impuesto de renta pues deberán diligenciar este formato. Solamente quienes obtengan ingresos superiores a los estipulados en la norma pues estarán obligados a presentarlo ante la DIAN en las condiciones que la norma establece, y como lo vamos a ver ahorita, siguiendo pues los pasos específicos que ya habla. La norma es clara en manifestar que todos los contribuyentes obligados a llevar contabilidad que son contribuyentes del impuesto de renta, pues deben generar y diligenciar el formato 2516. La presentación ante la DIAN pues dependerá del monto de ingresos establecido para cada año. En el caso del año 2020, pues quienes obtengan ingresos fiscales superiores a 45.000 VTs, que para el año 2020 eran 1.602.315.000. Para el año 2019, 1.542.150.000, y para el año 2018, 1.492.020.000 pesos. Ellos son los obligados a presentarlo, obligados a tenerlo a disposición de la DIAN, para que en cualquier momento, cuando ella lo requiera, pues son todos los contribuyentes responsables del impuesto de renta, contribuyentes del impuesto de renta. Como les decía, hasta antes de la resolución 27 de marzo de 2021, esa presentación era previa a la presentación de la declaración de renta, pero la norma cambió y las personas jurídicas y asimiladas tienen plazo hasta el 28 de mayo de 2021 y las personas naturales clasificadas como grandes contribuyentes hasta el 9 de agosto de 2021. Como les decía hace un rato, lo adecuado, lo aconsejable para todos nosotros es que diligenciemos el formato previo a la presentación de la declaración de renta, porque casi que este formato 2516 es la herramienta que nos permite de manera adecuada presentar la declaración de renta o generar la información para cada uno de los renglones
de la declaración de renta del año 2020, el formulario 110. Digamos, había una confusión, era cuando se generó esta resolución, era si los grandes contribuyentes quedaron o no cobijados por este aplazamiento, pero pues por un poquito el tema se generó confusión, tenía que ver con la redacción de la ley, pero básicamente haciendo el análisis y haciendo consultas con la DIAN, se aclaró que pues aplicaba para todas las personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta este tema del aplazamiento del plazo para la presentación al 28 de mayo, pero entonces aplica para las personas jurídicas en general, contribuyentes del impuesto de renta. Tenemos como una serie de preguntas que nos han hecho, seguramente van a responder a muchas de las inquietudes que ustedes tienen y pues esperamos que esté la mayoría de las preguntas. Al final vuelvo y repito, si se quieren generar inquietudes, con mucho gusto las responderemos. La primera pregunta que nos hacían, ¿el reporte de conciliación fiscal genera la declaración de renta y complementarios? La respuesta es no. En la versión anterior y esta nueva versión, pues en la versión anterior era este formato 2516, era previo a la presentación de la declaración de renta, pero igual no genera el formulario para la presentación de renta, no lo genera como en años anteriores. En algunos años atrás se diligenciaba este formato 2516 y automáticamente se generaba el formulario 110 para la presentación de la declaración de renta. Desde el año pasado eso no viene ocurriendo, se genera el formato 2516 y por separado el formato 110 para la presentación de la declaración de renta, y son procesos separados, aunque tienen estrecha relación, porque vuelvo y repito, el formato 2516 de alguna manera es la herramienta, o no de alguna manera, es así, es la herramienta para la presentación adecuada de la declaración de renta. La segunda pregunta, las personas naturales y residentes y asociaciones líquidas de causantes residentes deben presentar el reporte de conciliación fiscal formato 2516. La respuesta es no. Para esas personas, y seguramente será tema en alguna capacitación más adelante, ellos están obligados a reportar ese reporte de conciliación fiscal en un formato aparte, que es el formato 2517, que se considera anexo al formulario 210. El 2516, digamos, es anexo al formato 110, al formulario 110. El formato de conciliación fiscal 2517, de reporte de conciliación fiscal, es anexo al formulario 210, se aplica para las personas naturales y sucesiones ilíquidas. Como decíamos hace un rato, ¿cuál es el plazo adecuado para la presentación del formato 2516 por el año grabable 2020? Ya lo acabamos de decir, para las personas jurídicas y asimiladas es hasta el 28 de mayo y las personas naturales y asimiladas consideradas grandes contribuyentes el 9 de agosto de 2021. Cambio, ¿es previo a la declaración de renta? No, ya no es necesario. Pero vuelvo y repito, el consejo, lo adecuado es diligenciarlo previo a la presentación de la declaración de renta. ¿Quiénes lo deben diligenciar y enviar a la DIAN? Quienes hayan obtenido ingresos para el año grabable 2020 superiores a 45.000 VTs. Ahí hacemos la aclaración de qué es lo que se considera ingresos brutos fiscales. Básicamente es la sumatoria de los ingresos brutos de la casilla 58, la renta por recuperación de deducciones de la casilla 70 del formulario 110, las rentas pasivas sin residencia de los que no tienen residencia fiscal en Colombia, que es la casilla 71, los ingresos por ganancias ocasionales, casilla 80, las rentas deudores del régimen ley 1116, que es la ley de insolvencia, decretos 567-72 de 220, que es la casilla 81 del formulario 110. Entonces, para saber si yo obtuve ingresos superiores fiscales superiores a 45.000 VTs de 1.602.315, básicamente lo que tenemos que tomar es sumar las casillas
tomar las casillas 58, la 70, la 71, la 80 y la 81 del formulario 110. Eso es básicamente la forma en cómo determinamos si los ingresos brutos, si mis ingresos brutos fiscales superan las 45.000 VTs. Y como le decíamos hace un rato, los obligados a presentarlo son los que obtuvieron, los que obtienen ingresos brutos fiscales mayores o superiores, iguales o superiores a 45.000 VTs. Los demás, o las demás personas, las demás entidades deberán diligenciarlo porque es obligación del diligenciamiento y conservarlo para cuando la administración lo solicite. O sea, será obligación mantenerlo, tenerlo dispuesto si llegase la administración tributaria a solicitarme. Otra pregunta que nos hicieron es, ¿debo presentar el reporte de conciliación fiscal si en el año grabable 2020 me encuentro en proceso de liquidación o la empresa se encuentra en proceso de liquidación? Pues lo que dice la norma básicamente es que en este caso las personas jurídicas y asimiladas pues deberán cumplir con el requisito de presentar el reporte de conciliación fiscal, pues si superan los topes establecidos, los 45.000 VTs de ingresos brutos fiscales. ¿Y hasta cuándo tienen plazo? Pues hasta el 28 de mayo de 2021. Y las personas naturales y asimiladas calificadas como grandes contribuyentes hasta el 9 de agosto. No hay excepción, o sea, la norma no hace una excepción respecto de las empresas que se encuentran en procesos de liquidación o procesos de insolvencia, ley 1116 y normas complementarias. Al seleccionar la tarifa en la carátula, en la H1, debo tener en cuenta la sobretasa de las instituciones financieras. Por si hay alguien de una institución financiera, recordemos que las entidades financieras tienen una sobretasa al impuesto de la renta. La pregunta aquí es si lo debo hacer de manera manual o el formato, el formulario me calcula la sobretasa. La respuesta sí debe hacerlo de manera manual, porque no el formato, el formulario no hace ese cálculo automáticamente. Aplica básicamente, esta pregunta está enfocada básicamente a entidades financieras, instituciones financieras que tienen una sobretasa en el caso del impuesto a la renta del año 2020. Si expido documento equivalente a la factura, debo diligenciar la sección H5, que es la que tiene que ver con los ingresos y facturación. Hay una sección que habla de los ingresos y la facturación, de lo que se facturó y los ingresos que se obtuvieron. Recordemos, bueno, aquí está hablando de documento equivalente a la factura, hace la pregunta, pero recordemos que ya estamos trabajando el tema del documento soporte, que va a ser documento soporte electrónico a partir del segundo semestre de 2020. En la sección H5, que tiene que ver con los ingresos obtenidos y lo facturado, básicamente, si yo expido documento soporte o documento equivalente a la factura u otras cosas que tengan que ver con la facturación o con la facturación de ingresos, esos documentos o esos ingresos, esos valores no se registran en la sección H5 porque básicamente hace referencia al tema de factura, conceptos facturados y ahorita mucho más con el tema de la factura electrónica. Si la empresa efectúa varios cierres al año, ¿cómo reporto la utilidad del ejercicio? Pues básicamente aquí la respuesta es, recordemos que el año fiscal pues va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Si una empresa tiene cierres contables cierres contables diferentes o su contabilidad tiene cierres diferentes al año fiscal, pues básicamente lo que se reporta es toda la operación del año del 1 de enero al 31 de diciembre. Los activos reconocidos únicamente con fines fiscales en la sección H2, que es la de patrimonio, se deben reportar en la sección H6 de activos fijos. Pues recordemos que cuando estamos hablando del formato 2516, lo que estamos reportando son las diferencias que se dan entre en este caso, los activos registrados
mediante los marcos contables normativos y los activos registrados para fines fiscales o reconocidos para fines fiscales. En algunos casos hay algunos activos que se reconocen únicamente para fines fiscales. Entonces en este formato 2516 pues tendré que en la sección de activos fijos fiscales o activos fijos reconocidos para efectos fiscales, pues tendré que generar esa información. Toda la información que se deriva de esos activos fijos que tiene que ver con la depreciación o amortización o según corresponda, pues. Y aplica para los activos fijos o lo que conocemos como activos fijos y aplicará también si se mantienen, se tienen activos intangibles, pues según sea el caso. Otra pregunta es ¿dónde se reportan los reajustes fiscales de los activos fijos? Que también es otra diferencia que se da en la declaración de renta, pues porque existe una diferencia, como su nombre lo indica, en el tema de el valor de los activos fijos por esos reajustes fiscales que se realizan, que se previstos en el artículo 70 del Estatuto Tributario. ¿Dónde los incluimos? Pues en la sección H6, que es la sección que tiene que ver con los activos fijos y básicamente se reportan en la columna Y, que tiene que ver con incrementos por transferencias, adquisiciones y otros cambios. Y en la sección de H2 del estado de situación financiera, de menor o mayor valor fiscal de esos activos según corresponda. Pues ese reajuste fiscal es una diferencia que se da entre el valor de los activos fijos o intangibles, según el caso, entre la contabilidad o la norma contable y la norma tributaria. ¿Cuáles saldos por concepto de créditos tributarios debo reportar en la sección H4 que tiene que ver con el impuesto diferido? Recordemos que el impuesto diferido, o sea, lo registramos, lo calculamos cuando se presentan diferencias temporarias, entre el valor de los activos y pasivos contables versus los activos y pasivos fiscales, y ese impuesto diferido será de carácter activo o pasivo según corresponda. Ese impuesto diferido, según corresponda, activo o pasivo, pues lo debemos reportar en la sección H4 que se llama impuesto diferido. Recordemos que en el formato 2516 ese formato tiene, digamos, como unas casillas específicas para reportar cuál es el saldo inicial o el saldo con que se inició el impuesto diferido, cuál es el saldo al inicio del año y cuál es el saldo que se genera de impuesto diferido al final del año y si eso se generó un gasto o un ingreso que tuvo repercusión en el estado de resultados. En el estado de resultados y pues desde el punto de vista fiscal no tendrá ningún efecto. Entonces hay una diferencia ahí entre los activos contables y los activos fiscales o los pasivos fiscales y pasivos contables, producto de la determinación de ese impuesto diferido que se reporta en la sección H4 y él tiene una forma de validarlo, el formato 2516. ¿Cómo declaro los dividendos cuando tengo diferentes tarifas de impuestos? Básicamente el sistema automáticamente fueron los cambios que hizo la DIAN en esta última versión. Es que cuando se tienen diferentes tarifas de impuestos, en el caso de los dividendos, el sistema automáticamente, tanto en el formato 2516, le aplica la tarifa que corresponda, pues según la clasificación que se les haya dado de lo que se obtuvieron y que se registraron en la hoja 3. Básicamente el sistema, el formato 2516, le ahorra la tareita y le hace el cálculo de esa tarifa. Pero ¿qué pasa si yo soy un contribuyente del régimen
tributario especial que va a reportar ingresos por concepto de dividendo. Recordemos que régimen tributario especial, como su nombre lo indica, son contribuyentes del impuesto de la renta, pero su excedente o su beneficio neto, pues no está grabado con impuesto de renta ni ganancia ocasional, dependiendo de que se cumplan las normas que lo rigen. Ese beneficio neto o excedente no está grabado. Entonces ellos cuando declaran ingresos por dividendos, pues lo excluye como un menor valor fiscal o lo registra en la sección de otros ingresos. Pues ellos tienen una connotación especial respecto de la aplicación del impuesto de renta. Ojo, si se cumple la norma para todas las entidades del artículo 19 del Estatuto Tributario calificadas como pertenecientes al régimen tributario especial. ¿Qué tipo de mensajes de error se presentan al diligenciar el prevalidador? Pues básicamente hay dos tipos de errores, de mensajes que se generan básicamente por dos tipos de errores. Unos mensajes de errores que tienen que ver con la generación del archivo XML para el envío. Cuando eso sucede, el formato está diseñado o el aplicativo está diseñado para que nos indique en qué hoja, en qué fila se encuentra el error y una breve descripción del mismo. Entonces esa descripción tendrá que ver con temas de sumas, restas en algunos casos, o que estamos colocando el valor en la fila o en la columna que no corresponde, y eso impide generar ese archivo XML, que es el archivo de la transmisión, para la transmisión. Entonces, cuando hablemos de un mensaje de error que impide la generación del archivo para enviar a la DIAN, pues tenemos que irnos a la hoja y la fila donde está el error y revisar la descripción que nos genera el sistema para corregirla y pues hacer la generación adecuada del archivo XML para el envío. Y hay otros mensajes que son de advertencia. Esos mensajes de advertencia tienen que ver con la hoja y el número de la fila donde se está presentando la inconsistencia y una descripción pequeña de la misma, pues para saber qué es lo que tenemos que hacer. En el primero, en los mensajes de error necesariamente deben ser corregidos para la generación del archivo XML. Los mensajes de advertencia, al contrario, quien define si lo corrige o no, determina si hay lugar o no a la corrección, es el contribuyente. El contribuyente. Ejemplo de ello es en algunos casos el cálculo del impuesto diferido por la aplicación específica de la norma, etcétera. Pero si es un mensaje de advertencia, no necesariamente se debe corregir, se debe hacer el análisis de si la información es adecuada, si es correcta, y si yo estoy seguro que no hay error, pues no lo corrijo y así genero el XML porque tengo el soporte, tengo la información adecuada respecto de la información que se está presentando. Entonces ahí no hay lugar de alguna manera a corregir y se generará el XML sin ningún inconveniente. Entonces los mensajes de error que impiden la generación del XML los debo corregir obligatoriamente. Los mensajes de advertencia se debe hacer el análisis de si da lugar a corrección o no, o la información es adecuada y no necesariamente los debo corregir. Recordemos que cuando se genera el formato 2516, él genera un formato 110, él genera como un borrador del formulario 110. Por eso les digo que es válido generar este reporte previo a la presentación de la declaración de renta, porque al tener una simulación del formulario 110, casi que de alguna manera estoy teniendo la declaración de renta para la presentación. Entonces, de alguna manera, o no de alguna manera, sino es así, el formato 2516 es el soporte de la declaración de renta. Si yo lo hago previo a la presentación de la declaración de renta, seguramente me será de gran ayuda para
diligenciamiento y de alguna manera encontraré o determinaré si hay error en la presentación, la preparación de la declaración de renta. Entonces, lo adecuado es que así no sea obligatorio por la norma, lo adecuado, así tenga que enviarlo o no a la DIAN, lo adecuado sería o es preparar el formato 2516 previo a la presentación y diligenciamiento de la declaración de renta. Esa es como la recomendación. Así deba enviarlo no a la DIAN, tenga que enviarlo el 28 de mayo, ¿no? Pues lo adecuado es hacer ese diligenciamiento previo a esa presentación. ¿Quién debe firmar y presentar el reporte de conciliación fiscal? Que es otra inquietud bien importante o que nos han hecho permanentemente. Debe ser presentado y firmado, presentado y firmado por el representante legal de la entidad, haciendo uso del instrumento de firma electrónica emitido por la DIAN. O sea, la firma, la presentación y firma la debe realizar el representante legal con el instrumento de firma electrónica emitido por la DIAN. Y digamos que se hace a través de, se puede hacer de dos maneras si lo queremos ver así. La manera normal, la que todos conocemos, es a través de la página de la DIAN, ¿cierto? Como similar a como hacemos la presentación de exógena y al final nos genera un sello de agua en el formato 1006, marca de agua de recibido como constancia de presentación, ¿sí? Recordemos que automáticamente no se genera esta información, sino hay que esperar un tiempo razonable para después consultar, y ya que el formato 1006 genere 10006 genere la constancia de recibido y que quede de alguna manera presentado conforme lo establece. En algunos casos eso es automático, pero digamos este año normalmente, o como lo hemos venido mirando, se genera la presentación y hay que esperar un tiempo razonable y para confirmar que ese recibido y que la presentación fue hecha de manera adecuada. Si usted no lo quiere hacer a través de los servicios informáticos de la DIAN, lo puede hacer a través de otro medio porque hay un requerimiento explícito de la DIAN. Entonces la DIAN le generará en ese requerimiento la manera adecuada en que lo debe presentar o cuál es la forma en que la DIAN le pide para presentar el formato 2516. Pero la manera normal, si lo queremos llamar así, es a través de los servicios informáticos de la DIAN. El proceso es similar a la presentación de la información exógena, entonces se hace a través de la presentación de información y generación de transmisión del archivo XML para generar luego el formato 10006 con la marca de agua de recibido que nos genera la tranquilidad de que la información se dio de manera adecuada y fue presentada de manera adecuada. ¿Cómo corrijo la conciliación fiscal? Si ya la presenté y hay datos con errores, de antemano pido disculpas porque por ahí en otro apartamento están haciendo ruido y creo que nos están afectando de alguna manera la presentación. Espero que no se escuche tan duro. ¿Cómo corrijo la conciliación fiscal si ya la presenté y hay datos con errores? Básicamente lo que nos dice la resolución 71 del 28 de octubre de 2019 que reglamentó todo el tema del 2516 para el 2020 es que cada nueva presentación del reporte de conciliación fiscal por el mismo periodo contable se considera corrección de la anterior y en consecuencia la reemplaza en su totalidad. ¿Eso qué significa? Que yo puedo presentar N veces este formato 2516, pero el que tendrá validez, la validez adecuada, pues será el último que presenté, porque el último que presenté reemplaza todos los que haya presentado con anterioridad, o sea, lo reemplaza. Y recordemos, vuelvo y recuerdo,
que la no presentación de este formato genera sanciones, o sea, se considera una irregularidad en la contabilidad. ¿Qué significa básicamente esto? Que para el pago de sanción, si hubiese pago de, o sea, hay pago de sanción por la no presentación o la no presentación adecuada, la presentación de manera temporal, tiene que haber un requerimiento previo por parte de la autoridad tributaria para que se genere el monto de la sanción a la que haya lugar para la presentación por la no presentación de este formato 2516 o la presentación no adecuada, etcétera. Entonces, ¿la no presentación genera sanción? Sí, no, sí genera sanción, pero genera sanción por irregularidades en la contabilidad conforme al artículo 655 del Estatuto Tributario. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para transmitirlo, para generarlo? ¿Listo? Entonces entramos a través de la página de la DIAN. Al link de transaccional páginas y hay un link específico para prevalidadores. Y hay un link específico para el prevalidador de conciliación fiscal, reporte de conciliación fiscal, año grabable 2020, que como les decía, es versión B4, versión 4. A través de ese prevalidador generamos el archivo XML. El archivo XML lo presentamos lo transmitimos a través del sistema informático de la DIAN. Lo cargamos, lo firmamos y lo presentamos, como dijimos hace un rato, se debe presentar por parte del representante legal haciendo uso del instrumento de firma electrónica emitido por la DIAN. Quien debe hacer la presentación, quien responde de alguna manera ante la entidad tributaria por la presentación adecuada de este formato, por la presentación adecuada y en su oportunidad, en este formato es el representante legal de la entidad. La presentación, ojo, la preparación y demás, pues digamos que se hará por las personas adecuadas e idóneas para la preparación de la información. Pero la obligación legal de presentación y firma de este formato le nace al representante legal de la entidad. Lo que yo les decía hace un momento, cuando se envía el archivo, inicialmente en el formato 1006 se generará una marca de agua en trámite y pues se procede a la validación en la DIAN y se demora algunos minutos. En algunos casos, pues dependiendo de qué tan eficiente sea la página de la DIAN, eso será automático, pero la mayoría de las veces esa marca de agua, el formato 1006, queda en trámite y si es exitosa, si no contiene errores, pues esa marca de agua cambia a recibido y ese será mi soporte, será el soporte de la correcta presentación del formato 2516. Si eso no cambia a recibido, si el formato 1006 se mantiene como en trámite o permanece en trámite, pues significa que está presentado con errores, se tendrá errores. Entonces, ¿qué deberá hacerse? Pues se deberá modificar a través del formato 2516, se deberá modificar la información, corregir los errores que haya que corregir, y se deberá presentar. Hasta aquí, mientras no haya la presentación no haya sido adecuada, no se haya generado la marca de agua de recibido, pues el concepto con el que lo enviamos, pues será inicial, será la primera vez si lo queremos ver así. El concepto es inicial, ¿por qué? Porque el primero que envié, pues no fue presentado de manera adecuada, no se toma como presentación. Entonces el concepto de, cuando me preguntan si es inicial, si es corrección o si serán más veces, si es inicial o si es la primera vez que lo presentamos, así lo haya presentado ya, pero no se generó la marca de agua recibido, sino en trámite, pues el concepto para la presentación será inicial o será la primera vez. Este reporte tiene una carátula
que básicamente lo que tiene es la información de la empresa, que era lo que decíamos hace un rato en la presentación, en la pregunta que nos hacían, si en la carátula se diligenciaban el tema de la sobretasa en las instituciones financieras, por ejemplo, pues básicamente aquí lo que va en la carátula va la información de la empresa o persona que va a generar el formato 2516 de la empresa, ¿cierto? En el tema del impuesto diferido, como veíamos, impuesto diferido proviene de las diferencias temporales y temporarias entre las bases contables y las bases fiscales de los activos y pasivos de la entidad. En la casilla, en el tema del impuesto diferido, debemos reportar o reportaremos las diferencias temporarias y las diferencias permanentes que se dan. ¿Para qué? Para que la entidad determine si de alguna manera estamos haciendo el cálculo adecuado del impuesto diferido. Debemos hacer una relación de esos activos y pasivos por impuesto diferido. Como les decía, nos pide el saldo del impuesto diferido del periodo anterior, las variaciones que hubo en el año actual o la variación en el año actual, o cómo llegamos al saldo del impuesto diferido del año actual, y esas diferencias, si son diferencias deducibles o diferencias imponibles, si son diferencias temporales, diferencias temporarias permanentes, y la forma en cómo se hizo el cálculo adecuado del impuesto diferido. Eso es una validación que hace el sistema. Básicamente, cuando hablamos de activos y pasivos por impuestos diferidos, lo que tenemos que detallar es esas diferencias que dieron origen a ese impuesto diferido, al cálculo de impuesto diferido. Cuando hablamos de propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, activos mantenidos para la venta y activos intangibles, activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios o activos intangibles, pues tenemos que generar unos datos contables o datos calculados de acuerdo a los marcos contables, marcos técnicos contables. Recordemos que el valor de un activo desde el punto de vista contable tiene que ver con el costo de adquisición, los ajustes por revaluación si hubo, los incrementos de administraciones por transferencias, adquisiciones, cambios en el valor razonable, la depreciación acumulada, el gasto por depreciación del periodo. Así es como determino de alguna manera el activo, el valor de mi activo, de mi propiedad, planta de equipo, propiedad de inversión o activo intangible contablemente. Fiscalmente, ¿cómo lo determino? De acuerdo a las normas del estatuto tributario, que no son las mismas, que no necesariamente son las mismas. Entonces, mi costo fiscal será mi costo de adquisición, la depreciación, amortización, si hubo afectación en el ESFA cuando se hizo la transición, y los ajustes que haya por diferencia y cambio, etcétera, etcétera. Entonces recordemos eso como informativo para que tengamos en cuenta. Debemos presentar una conciliación entre el ingreso contable y la facturación emitida. Básicamente un poquito alguien hacía una pregunta hace un rato de qué pasa si yo no genero factura sino documentos o equivalente a la factura, además. Entonces, aquí lo que me está preguntando es facturación emitida. Entonces, nos pide cuál es si hubo pasivo por ingreso diferido, cuál es el valor de la facturación emitida por venta de bienes, prestación de servicio, otros ingresos o ingresos recibidos para terceros. Porque recordemos que desde el punto de vista contable hay un principio fundamental que es el principio del devengado. ¿Cierto? Que nos dice que las transacciones se generan, en el caso de los ingresos, se incorporan a la contabilidad, se reconocen en la contabilidad en el momento en que se genera un beneficio para la entidad. Pues en algunos casos dependiendo de las políticas contables de la empresa, pues se presenta una diferencia entre el ingreso contable y el ingreso tributario que tiene que ver con la factura emitida. No necesariamente los ingresos contables o por facturación emitida son iguales a los ingresos fiscales. Entonces aquí en esta sección, en estas casillas, deberemos
informar o presentar esa información. Al finalizar el sistema nos genera un estado de situación financiera y un estado de resultado. Básicamente, él nos genera la información cuáles son los activos y pasivos contables o determinados conforme los marcos contables versus los activos y pasivos determinados conforme las normas fiscales. Y nos genera las diferencias. Esos son datos informativos. Vuelvo y repito, esta es información que nos sirve de sustento para la presentación de la declaración de renta. Lo mismo sucede con el estado de resultados. Entonces nos genera la información de cuáles fueron o cuáles son los ingresos, costos, gastos y demás, compensaciones de renta presuntiva calculados o sea, los ingresos, costos y gastos contables o determinados conforme los marcos contables versus los ingresos, costos y gastos determinados conforme las normas fiscales y nos genera las diferencias. Nos genera todo el tema de renta líquida de pasivos, lo que habíamos, de lo que hablamos hace un rato, los otros resultados integral y demás datos informativos. Vuelvo y repito, esto es como el insumo porque al final lo que nos genera un estado de situación financiera y un estado de resultados. Cuando hablamos de estado de situación financiera, pues hablamos del patrimonio, de activo, pasivo, patrimonio. Cuando hablamos del estado de resultado integral, ingresos, costos y gastos. Desde el punto de vista contable, cuando hablamos desde el punto de vista fiscal, hablamos del patrimonio. Cuando hablamos desde el punto de vista de fiscal, estamos hablando en el caso del estado de resultados de la renta líquida, nos genera cuál es el valor contable, cuál es el valor fiscal, las diferencias y demás. Vuelvo y repito, este es el insumo para el diligenciamiento adecuado del formulario 110 para la presentación de la declaración de renta. Entonces, si lo hacemos de manera adecuada, si diligenciamos este formulario de manera adecuada, aunque no nos genere automáticamente el formato 110 para la presentación ante la DIAN de la declaración de renta, como lo hacía en años anteriores, sí es un insumo muy importante, yo diría que básico para la presentación de la declaración de renta en el formulario 110. Muchísimas gracias, les agradezco su participación y como siempre a Logro pues por la invitación. Les quiero recordar y como lo decía Malenia al principio, Logro está trabajando de la mano con nosotros, en este caso que somos una empresa de consultorías y asesorías en la divulgación del conocimiento. Estamos prestos para responder las inquietudes y recordarles a ustedes que Logro es pues su aliado, su partner permanente para el desarrollo de las tareas. A nosotros los contadores es un gran apoyo y para que aprovechemos todos los beneficios, todas las promociones que tiene Logro en esta temporada, sobre todo en el tema, ellos van bien adelantados con el tema de la nómina electrónica, el documento soporte, cosas que vienen hacia adelante para que nos adelantemos un poco a lo que viene. Esta es una época de mucho trabajo para todos, pero pues hemos sacado este tiempo para divulgar, para generar conocimiento. Y a todos los participantes, muchísimas gracias. Entonces, prestos a responder las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias. Listo, Mauricio. Muchas gracias. Okay. Bueno, nos han mencionado Fanny Carvajal, que excelente capacitación, mil gracias. Las preguntas son las siguientes. José Cuervo nos dice, una persona natural con ingresos superiores a 45,000 VTs y no está calificada como gran contribuyente, ¿presenta el formato 2517? Recordemos que la persona si supera los topes, me imagino que está obligada a llegar, bueno, también depende de la actividad y demás, está obligada a llevar contabilidad, si lleva contabilidad, sí, el 2517, aunque yo también hacía la aclaración de
que seguramente en un tiempo más adelante hablaremos específicamente y nos enfocaremos en el 25-17, casi que estoy generando un compromiso, porque hoy hablamos exclusivamente del formato 25-16, que pues repito, es para las personas jurídicas y para los naturales considerados grandes contribuyentes. Entonces, en el caso de esta pregunta específicamente, pues el 25-17 no, si no es considerado gran contribuyente. Perdón, 25-16 no, porque no es considerado gran contribuyente, pero 25-17 es posible dependiendo de si es responsable de IVA, si está obligado a facturar, si está obligado a llevar contabilidad. Entonces, seguramente en esos, por los topes, creería que sí, porque está obligado a llevar contabilidad. Entonces, creería que sí. Pero pues vuelvo y le repito, vamos a hacer una charla donde hablaremos específicamente del 25-17 y seguramente quedará más claramente resuelta esta duda. Gracias, Mauricio. Bueno, Fernando César Hernández nos pregunta, buen día. Tengo las siguientes dudas. Primero, en cuanto a los gastos de nómina, tuvimos un trabajador que no se le ha pagado salario de 20 días y prestaciones sociales del año 2020. ¿En estos costos son deducibles de renta? Recordemos que todos los costos asociados a la nómina para que sean deducibles de la renta, pues además de las condiciones normales de todo lo que sea deducible, o sea, que tenga relación de causalidad con la renta, etcétera, tienen que cumplir una condición especial y es que tienen que ser haber sido efectivamente pagados antes de la presentación de la declaración de renta, que eso fue un cambio también normativo que se presentó, y es que hasta el año antepasado era obligatorio el pago, pues durante el año que corría. A partir de la ley 1819 es obligatorio, o sea, se puede deducir siempre y cuando se haga el pago previo a la presentación de la declaración de renta. Entonces, si esos pagos se hacen antes de presentar la declaración de renta, el tema de los pagos de salarios o pagos que tienen que ver con aspectos salariales, seguridad social y demás, si se hacen previos a la presentación de la declaración de renta, se pueden deducir. En este caso, si no se ha efectuado el pago, pues no serán deducibles y generará una diferencia entre el valor contable y el valor fiscal, que es susceptible de presentar como diferencia en este formato 25-16, si es la pregunta también. Gracias, Mauricio. Bueno, y la segunda pregunta de Fernando César Hernández es, a un empleado que no se le ha consignado sus cesantías en el año 2020 al fondo, ¿estas son costos deducibles de renta? ¿No se le han consignado? Sí, tiene que ver también con eso. O sea, ojo, vuelvo y repito, todo lo que tiene que ver con aspectos salariales de seguridad social y demás, para que sea deducible de renta, tiene que haber sido efectivamente pagado previo a la declaración de renta. Entonces, si yo no he pagado esas cesantías, pues mi costo no será deducible. Gracias, Mauricio. Bueno, Elida Mejía nos pregunta, buenos días. Al diligenciar el 2516, ¿sí es posible que se genere un borrador del formulario 110? Sí, que era lo que hablábamos. Pues más que un borrador, es una ayuda de cómo se generaría ese formulario 110 y es un borrador. Sí, la respuesta sí se genera un borrador del formulario 110. Gracias, Mauricio. Bueno, y Olga Lucía Guevara nos pregunta, buen día. Una empresa que no tuvo ingresos en el año 2020, no tiene empleados y solo hizo una capitalización en diciembre, debe elaborar el 2516 al menos para guardarlo por si la DIAN solicita la información. Recordemos que la condición, bueno, primero tiene que ser contribuyente, segundo tiene que haber obtenido ingresos. La norma habla de ingresos superiores a 45.000 VTs. Pues si no tuvo ingresos, no tendría la obligación de diligenciarlo, aunque digamos que ya se la pregunta es, ¿sería adecuado diligenciarlo y tenerlo? Sí, yo creería que sí, como soporte de la información tributaria y
la información que se generó en la empresa, pues sería como adecuado tenerlo, no necesariamente obligatorio, pues, pero sí. No estaría obligado a presentarlo, pero sí sería una ayuda para pues para la entidad y en el caso de que se hubiese una revisión tributaria, pues tenerlo ahí dispuesto, pero no es obligación en este caso para esa empresa hacerlo, pues. Gracias, Mauricio. Y la última pregunta es de Hilda María Sánchez. Dice, si no se ha pagado la autorrenta, ¿se puede aplicar a la declaración de renta? La respuesta es no, porque o sea, recuerde que o sea, para que las retenciones en la fuente, en este caso la autorretención, que es una retención en la fuente, se pudiese descontar o se puede descontar en la declaración de renta, pues tiene que haberse presentado el pago, porque desde el punto, digamos, no tiene ningún sentido decirle, señores Díaz, me voy a descontar esto de mi declaración de renta, pero yo no lo he pagado. Así después tenga que pagarlo con sanción y demás. Lo adecuado es descontarme esa autorrenta cuando yo la he pagado. Si no la he pagado, no podría descontármela, porque al fin y al cabo es un menor valor que lo voy a pagar a la... Digamos que aquí hay como tres cosas, y una es que, pues dependiendo de los montos y demás, esas autorrentas resultarían ineficaces en algunos casos o declaraciones ineficaces si no se pagaron en el momento y en su oportunidad, porque recordemos que las declaraciones de retenciones en la fuente, dependiendo de los montos, deberán ser presentadas y pagadas para que tengan validez. O si yo las presento antes del vencimiento, tengo 2 meses posteriores a su presentación oportuna para el pago. Entonces, porque si no resultarían ineficaces. Digamos que habría que hacer todo ese análisis, pero de entrada, si no se ha pagado, si no se han pagado, pues no tienes, digamos, no podría descontarme las de la declaración de renta. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, a los asistentes, muchas gracias. Felicitaciones para Mauricio. Nos lo ha dicho Fanny Carvajal, Shirley Velandia, Viviana Perdomo. Y bueno, y nos llegó la última pregunta, ya para finalizar. Olga Lucía Guevara dice, con respecto a las pensiones que no se pagaron en el año 2020, según el decreto 376 que salió, hay plazo de 36 meses. Si se hizo el devengo en diciembre, ¿es descontable el gasto? A veces dicen que solo es cuando está efectivamente pagado. Gracias. No, digamos que aquí hay una condición especial y recordemos que hay un pronunciamiento no solamente de la DIAN, sino de incluso de la Corte Constitucional y demás, que pues en donde se generó el plazo para el pago y demás, y de alguna manera aquí hay una excepción y es que eso, digamos es que tendría que, desde el punto de vista contable tiene que reconocerlo, porque pues, como ella lo acaba de decir, pues se genera el principio del devengo, pues allá ya existe el pasivo por parte, existe la obligación por parte de la empresa. Entonces, si yo ya lo generé, voy a pagarlo, en este caso hay una excepción y es que yo podría deducirlo. La norma, o sea, ya incluso la Corte Constitucional se pronunció sobre eso y se podría deducir. Muchas gracias, Mauricio. Y Fernando César Hernández dice, buen día. En cuanto al impuesto de industria y comercio, este es deducible el 100% de renta, si no se haya pagado a la fecha de presentación de la declaración de renta. Eso nos dice Fernando. Recuerde que el tratamiento, el impuesto de industria y comercio tiene dos tratamientos y es opcional para el contribuyente. Puede ser una deducción o puede ser tomado como descuento tributario, pero tiene que haber sido pagado efectivamente previo a la presentación de la declaración de renta. Entonces, para que tengamos en cuenta, yo puedo tratarlo de dos maneras, el impuesto de industria y comercio, como deducción o como descuento tributario. Es potestad del contribuyente y pues de acuerdo a cada condición lo podrá tomar como deducción o como descuento tributario.
pero debe ser pagado, o sea, debe ser pagado previa a la presentación de la declaración de renta. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, ya las últimas felicitaciones de Hilda, María y de Olga Lucía Guevara. Muchas gracias por sus comentarios. Entonces, por último, para finalizar, pues los invitamos a los asistentes. No se les olvide ingresar a www.logro.com, logro con doble G, para que ustedes puedan adquirir uno de los planes, ¿sí? Podemos manejar un plan que tiene contabilidad incluida, pueden manejar ustedes información exógena, pueden presentar declaraciones de IVA, de retenciones, porque ya el sistema les proporciona como tal la información, lo mismo que entregar certificados tributarios. Fuera de eso, emitir sus facturas electrónicas, el documento soporte que a partir de julio se tiene que enviar electrónicamente, y tenemos planes de nómina para que ustedes aprovechen, planes para solo transmitir la información de la nómina, o tenemos una nómina que te liquida la nómina y te la envía electrónicamente. Entonces aprovechen ustedes en la página para adquirir uno de los productos como tal. Lo ideal sería que adquirieran todos los paquetes, pues para que no tengan ustedes reprocesos en su compañía y todo quede en una misma base de datos. Entonces, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Mauricio, no sé si tengamos algo adicional para finalizar el seminario el día de hoy. No, muchas gracias a Logro por su invitación. Los quiero pues poner a servicio de todos ustedes nuestra firma FG Consulting SAS. Estamos en las redes sociales y a través de WhatsApp nos puede consultar inquietudes que ustedes tengan, que haya incluso quedado sobre esta misma capacitación. Entonces, pues poner a su disposición nuestra entidad. Seguramente seguiremos participando en más capacitaciones. Como les decía, todavía se vienen muchas cosas, ahorita hay muchas cosas todavía pendientes. Estamos, el tema de la reforma tributaria, que se está volviendo un tema más político que otra cosa, pero pues igual tendrá incidencia en nuestra labor diaria. Entonces estamos a su disposición y muchísimas gracias a Logro por la invitación y pues queremos continuar trabajando con Logro y con ustedes para engrandecer esta profesión tan bonita. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Un feliz día. Muchas gracias, Gracias, muy Mauricio. Hasta amable. luego. Gracias. Chao. Gracias.